Bueno, Cristina, yo que tú participes en este trabajo para mí es un gran honor, porque yo te admiro desde que te conocí hace muchos años. Entonces has sido como una referencia para muchos de nosotros, aunque no estás especializada en conflictos armados, sí que estás especializada en los conflictos que provoca ser fotógrafo y cómo uno tiene que defender su parcela y muchas veces parcelas envenenadas, ¿no? Y tú has abierto hueco en este trabajo, luchando palmo a palmo por dignificar la fotografía documental y por convertir esta fotografía que hacemos en algo que valga la pena, ¿no?, para las personas, ¿no? Entonces, cuenta un poco, cuando tú ves a gente como yo, ¿no?, que tú eres para nosotros una referencia, nos ves que hemos podido evolucionar, que hemos evolucionado de una manera, digamos, en positivo, nos ves que nuestra vida ha transcurrido o nos hemos quedado ahí como emplazados en una isla olvidada, o cómo nos ves. ¿A los fotógrafos o a ti? Bueno, a mí. Vamos a hablar de ti, ¿no? A mí. Bueno, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo y yo recuerdo cuando trajiste unas fotografías a la Facultad de Bellas Artes para reproducirlas, ¿no? Tú siempre has sido el que eres, ¿no? Has tenido las ideas muy claras, has sido un luchador terrible, con una honestidad a prueba de todo, absolutamente de todo, ¿no? Digamos que machacado la conciencia de políticos, ¿no? Has luchado de una forma tan brutal, tan valiente, que yo creo que también eres un ejemplo a seguir, ¿no? No nos podemos doblegar ante injusticias, pero tú sí que has sido un emblema, de verdad, y yo creo que todos valoramos la valentía, la rotundidad con que defiendes tus ideas, lo claro que eres, cómo lo expones, ¿no? Por otra parte, como fotógrafo, yo recuerdo pues las primeras fotos que vi tuyas, dejaban mucho que desear a nivel técnico. Sí que había un contenido importante, pero a nivel técnico pues estaban mal, estaban muy mal. Y cómo he ido viendo que en cuestión de poco tiempo esa obra ha ido creciendo de una forma imparable, ¿no? Porque el otro lo veíamos todos, es algo que yo creo que lo tiene, que es genético lo tuyo, ¿no? Pero en cuanto a la obra fotográfica ha ido creciendo de una manera increíble en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y yo me asombro que algo que tú utilizabas para de alguna forma ilustrar tus textos, ¿no?, tus ideas, al final la obra tiene ahora una calidad tal, y cuando me dijeron que te habían concedido el Premio Nacional de Bellas Artes, fue una alegría tan inmensa de decir, mira, un reportero, por fin, ¿no? Estamos tan hartos que a la fotografía documental o que se utilice en prensa se le ponga el calificativo de fotografía de prensa, ¿no?, o fotoperiodista, como si eso ya no pudiera tener opción a ser arte, ¿no? Entonces, muchas de las fotografías que están aquí son una obra de arte, aparte de eso, son un revulsivo, ¿no?, para tomar conciencia de muchísimas situaciones, y yo me alegro enormemente que lo que dan los premios, los jurados, que siempre están apoyando a veces a muchas obras artísticas sin contenido ninguno, utilizando muchas veces imágenes que otros hacen jugándose la vida, pues que te hayan reconocido y que haya esta obra, que cualquiera que venga aquí vea la variedad, la cantidad, la responsabilidad con tu trabajo gráfico. No hablo ya de la radio, no hablo ya de la prensa escrita, ¿no? Es todo un conjunto. Tu trabajo es eso, es un conjunto de una persona honesta y luchadora que quiere abrir los ojos a los demás, pero que ha ido creciendo de una forma tan desproporcionada a nivel artístico, que bueno, yo me alegro enormemente. Sí, sin palabras, yo no me puedo responder, me quedo sin palabras. Sí, yo creo que Gervasio ha abierto una puerta inmensa, y yo me alegro enormemente. Os lo vuelvo a decir, cuando me dijeron que a Gervasio le habían dado el Premio Nacional de Fotografía, dije, ole,
ole, se lo merece, y además todo lo que esto va a significar, ¿no? Y es no solamente la acción, es lo que después, porque las guerras se olvidan enseguida, se olvidan al poco tiempo. Entonces él cómo sigue después yendo a buscar a esas personas que él ha conocido para ver cómo siguen luchando en la vida, para ver las causas de las guerras, cómo han influido en sus vidas, y desde esa forma tan humana, tan personal, tan directa, tan unidos a ellos, ¿no? A mí me parece que es un modo de trabajo, muy personal dentro de su forma de hacer, ¿no? Y yo lo valoro mucho, ¿no? Que no deje esos momentos donde es actualidad, una guerra, un conflicto, sino que siga investigando las causas que ese conflicto han podido derivar y cómo afecta a las personas a nivel humano en sus vidas, ¿no? Y cómo él se implica también con esas vidas. Pero de alguna manera, yo cuando hablas de esta forma, yo me recuerda mucho a ti. O sea, tú también eres una persona que estás muy implicada en tu trabajo, que vuelvas a los sitios una y otra vez para intentar mejorar tu trabajo, ¿no? Nunca te has conformado con las imágenes, sino que has vuelto, y tu trabajo también es resultado de un esfuerzo descomunal, de un sacrificio descomunal, de una tensión, en el mejor sentido, tensión fotográfica descomunal, ¿no? Y para mí, tú eres como una maestra, ¿no? Cuando yo no hacía fotos, yo no sabía usar una cámara, tú estabas haciendo fotografías por el mundo y yo tuve oportunidad de ver tus fotos cuando yo no sabía, cuando yo hacía esas fotos tan malas que tú dices, ¿no? Y que realmente era técnicamente un desastre, ¿no? Entre otras cosas porque realmente yo nunca hice un curso de fotografía, yo nunca, no sé qué se mezcla en un laboratorio para sacar estas maravillas. Yo aprendí todo sobre la marcha y lo aprendí de alguna manera, autodidacta. Sí, lo aprendí con errores, lo aprendí con errores. Como todos. Bueno, hay alguna gente que tiene más suerte en la vida y es más lista o es más genial, bueno, ¿no? Tu formación te la has pagado tú, a costa de quedarte sin vacaciones, ¿no? Todo te lo has ido pagando tú. Has tenido la suerte que haya habido un periódico que ha creído en ti y que te ha apoyado, pero si tú no hubieras tenido esa fuerza, esa energía tan tremenda que tienes, no hubiera salido todo lo que aquí hay, ¿no? Yo creo que contigo me diferencio y ya lo siento yo, ¿no? Que tú denuncias y en mí no hay tanto ese deseo de denunciar, ¿no? Sino observar la vida y aquellas cosas que a mí me emocionan de la vida, me angustian comunicarlas, pero yo la guerra no he querido nunca meterme en ella. Al final me metí en Kosovo porque era algo que no podía aguantar, ¿no? Era una situación que a mí me golpeaba mucho, pero yo no he tenido ese deseo ni de meterme en los conflictos, ni voy tanto a la denuncia. Sí, pero tú has ¿no? hecho algunas fotografías en zonas de conflicto, en Kosovo, en Georgia, sí. que demuestras que si hubieras querido hacer conflicto hubiera sido tan buena como en tu parcela de más documentalista, ¿no? O sea, que a veces el ojo de un fotógrafo o los ojos de un fotógrafo, da igual cuál sea la especialidad, si eres bueno o si tienes una capacidad para encontrarlas, para hacer de una situación una buena imagen, la vas a conseguir igualmente, ¿no? Y en tu caso ha ocurrido. Yo recuerdo muchas veces, un día se lo decía a Joaquín Vidal, que era el crítico taurino del País, le decía, si yo fuera el director de este diario, a ti te mandaría a cubrir un conflicto armado, porque estoy seguro que serías capaz de emocionar describiendo la realidad de un conflicto armado como emociona describiendo lo que es una corrida de toros, ¿no? Y, o sea, hay personas que escriben tan bien que da igual lo que hagan, lo hacen bien. Hay personas que fotografían tan bien que hagan lo que hagan, lo hacen bien. Y tú lo has demostrado cuando te han dado una oportunidad de irte a sitios donde no había guerra, pero había situaciones de guerra. En Georgia tú sabes que viviste momentos muy duros, muy emotivos, de muertos. Bueno, me fui a la guerra de Georgia, fíjate, a la guerra de Georgia con Osetia del Sur. Sí. Y sin visado de nada, o sea, con la cara, unas fotos ¿no? muy buenas. Yo creo que hay una decena de fotos de ese conflicto buenísimas tuyas, ¿no? Bueno, pero no es lo mío, no es lo mío. O a lo mejor yo no estaba preparada para
Es que me ocurre lo que a ti, ¿no? Que la gente de nuestra generación no hemos tenido ese aprendizaje, esa escuela que hubiera hecho mucho más sencillo nuestro camino, que hubiera simplificado muchas cosas, ¿no? Como tú has dicho, hemos aprendido de los errores y de la práctica y de la comunicación con otros fotógrafos, ¿no? Con otros fotógrafos o con otros compañeros, con el laboratorio. Y yo también quería destacar otro aspecto que a mí me parece interesante de tu trabajo, y es la parte de pedagogía, ¿no? Yo creo que estás haciendo una labor tan importante como tus fotos. El inculcar valores a los fotógrafos, todas esas jornadas que vivimos con tantísima intensidad, toda esa comunicación que hay entre los alumnos, todo ese deseo de ir, de pasar esos días juntos porque vuelven cargados de energía, ¿no? Cuestionarse muchas cosas, no solamente la estética, también la ética, ¿no? Yo creo que esa faceta tuya es magnífica. Y además tengo que decir que en tus cursos hay que espabilar, porque rápidamente se agotan las matrículas, ¿no? Yo recuerdo que con mi ayudante, ¿no? Date prisa porque te vas a quedar sin matrícula, escríbete como puedas, porque vuelan, y es así, ¿no? Y que año tras año aquello se llene de gente joven con ganas de hacer cosas y que sale satisfecha, es muy importante. Bueno, te lo agradezco muchísimo. Yo creo que es un hombre muy compasivo. Y se nota en sus fotografías, están dentro, se ve el espíritu. Si tú ves las imágenes sabes quién las está haciendo. Yo creo que las imágenes no solamente te hablan del conflicto, sino quién las ha fotografiado, ¿no? Y yo creo que es una persona con un corazón, con un camión. Yo creo que hay muchas formas de acercarte a las personas, ¿no? Y que lo que recoge es el ambiente, ¿no? Más que la persona directamente, ¿no? Que una cara es un paisaje, porque refleja todo lo que esa persona ha vivido, las circunstancias, la geografía, el clima, la tierra, su trabajo, y él lo que hace es todo lo que rodea a ese entorno, ¿no? Para dar todavía más datos. Sí, a mí es una cosa que me han preguntado muchas veces, porque yo trabajo, al contrario, trabajo con objetivos angulares, con lo cual estoy más cerca del lugar. Claro. De lo que parece que muestra la fotografía, es decir, no me voy sino me acerco todavía más. Pero a mí sí me ha gustado trabajar con el angular, pero dejando mucho aire alrededor de la fotografía, ¿no? No sé, estoy mirando ahora, yo qué sé, aquellas niñas que están subiendo el columpio, ¿no? Pues esto con un 105 o un 85 el plano saldría mucho más cerrado, pero a mí me gusta ver que se vea el árbol detrás, la casa detrás, que se vea el tejado, que se vea la bolsita y los interruptores de la luz allí, que se vea, o sea, quiero que se vea el ambiente, ¿no? Que se vea el ambiente, ¿no? Que no quede, o sea, que no quede la foto. Yo ahí creo que un poco que rehuyo un poco del fotoperiodismo clásico, es decir, el fotoperiodismo clásico va más al objeto directamente, incluso la inmensa mayoría de estas fotografías, y Juanma lo sabe claramente, jamás están sin tocar, o sea, son negativos puros. Yo encuadro, o sea, yo lo que hago es editar encuadrando. O sea, esto es lo que quiero de esta fotografía y es mi encuadre. Los fotoperiodistas que luego les gusta pues reencuadrar su foto, pues tienen otro estilo, ¿no? Pero yo siempre he vivido de esto. Rara es la fotografía, creo que tengo 3 o 4 fotografías, no en esta exposición que yo recuerde, pero tengo 3 o 4 fotografías de toda mi vida profesional que he cortado algo. O sea, estamos hablando de miles de fotografías, pues es muy poco, ¿no? ¿De reencuadrar? De reencuadrar. Que no reencuadras. No, nunca me ha gustado reencuadrar, nunca. Yo cuando hago una fotografía miro por el objetivo y lo que veo, lo que quiero sacar. Si quiero sacar algo más, quiero cerrar el plano, me acerco yo. Si quiero irme más atrás, me alejo yo. Siempre lo he hecho. Y no es que un alejamiento, te digo. En la foto de Kosovo, el chico está muerto en el suelo, su padre está abrazándolo, yo estoy encima, prácticamente, estoy más cerca que todos los demás familiares, porque estoy con un 24 y estoy cerca, pero por otra parte quiero ver todo, quiero grabar todo, quiero ver el coche, el hombre, los familiares llorando alrededor, y esto no es una manera de alejarme, sino incluso más de acercarme, ¿no? Yo creo que son datos que se suman. Datos que tú aportas, que se suman a hacer más expresiva una imagen, a contarte más cosas.
Sí, pues por eso es el gran angular, ¿no? Sí, yo por eso, yo sinceramente creo que también por eso funcionan mejor las fotografías cuando se hace un poquito más grande de lo normal. Como hay mucha presencia de datos alrededor de la fotografía que no están en el centro de la imagen, al ampliarlos, esos datos se hacen más grandes, lógicamente, ¿no? Entonces, parece que hay esos datos tienen más fuerza y funcionan bien en las imágenes, ¿no? Me gusta que haya mucho aire, ¿no? Que no esté todo ahí encima, que se vea solamente algo que encuadrado, sino que quiero que haya una atmósfera, ¿no? Me interesa mucho que haya atmósfera, que se sepa lo que hay detrás. Yo creo que una de mis limitaciones como fotógrafo es que siempre utilizo ópticas varía un poco la óptica. Yo quería contar una cosa. Recuerdo que estaba en México pues haciendo una Semana Santa y empezaron a aparecer las primeras informaciones sobre la bolsa de gente que se estaba almacenando en la frontera de Macedonia con Kosovo, ¿no? Cómo los estaban sacando para que se fueran a Macedonia, cómo iban sin nada. Cómo estaban muriendo personas en aquella frontera. Y yo recuerdo que vine de México y inmediatamente me puse en contacto con Gervasio y le dije, ¿qué vas a hacer? Cuéntame, ¿qué está ocurriendo, no? Y me dijo, pues mira, yo me voy con mi coche para allá. Y le dije, pues mira, yo voy a hacer la Semana Santa Ortodoxa en una islita en Cárpatos, en Grecia, y después me subo para arriba, ¿no? Y allí nos encontramos no en Macedonia, que fue por donde yo entré en Kosovo, sino por Albania. Y recuerdo que mientras estábamos allí trabajando, entraron las tropas de la OTAN. Por nuestra parte, que era la frontera de la ciudad de Kukes y la frontera de Moraina, pues entraron los alemanes. Entonces allí mismo nos dijeron, venga, quien quiera entrar, que nos dé un papel para firmarle un permiso. Y allí en unas servilletas de papel, muchos en folios, allí nos firmaron el permiso para entrar. Entonces, bueno, mi ayuda era Gervasio, por favor, podemos ir, venga, vámonos, ¿no? Entonces recuerdo que salimos a las 4 de la mañana, sin desayunar, sin comida, sin nada. Y estuvimos desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin comer absolutamente nada. Yo tenía un pepino que lo compartí con otro fotógrafo que venía, pero Gervasio absolutamente nada. Puso firme a los guardias de la frontera. Se colocó el primero, después del ejército, el coche de periodistas, el primer coche de periodista que entró en Kosovo fue el suyo. Y nada más entrar nos encontramos con una patrulla de serbios que realmente nos preocupó, ¿verdad? Y bueno, pues así he trabajado yo con Gervasio, o ese Gervasio, ¿no? Decide una cosa y por encima de todo hay que estar a la hora, en el momento. ¿Qué importa la comida? ¿Qué importa el tiempo que estemos sin comer? Tenemos que entrar, tenemos que ser eficaces, tenemos que fotografiar tal, ¿no? Como en plena entrada en Prizren, que estaban todos emocionados, todos aplaudiendo la entrada de las tropas, como él inmediatamente lo primero que hizo fue mirar a ver dónde había una antena parabólica para ir a emitir, ¿no? Pues ese Gervasio. Es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Tiene tal convicción que ni comida, ni riesgos, ni nada de nada, y no le prohíbas nada porque yo recuerdo a los guardias de la frontera, ¿verdad? Firme, los pone firme al lucero el alba. Es un oficio, yo sigo insistiendo, esto no es una profesión, ni un oficio, ni un trabajo asalariado, es un oficio y dura 24 horas. Un oficio de amor, hecho con amor. Cuando vas a los sitios, lo importante es el trabajo. El resto son cosas secundarias, ¿no? A veces tienes que comer porque si no comes puedes enfermar, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Ruanda con Alfonso Armada en Goma y tal, y decía, Alfonso, hay que comer una vez al día. Sé que es duro, ¿no? Ver morir gente como estamos viendo, ver a la gente pisoteando cadáveres como estamos pisoteando en los campos de refugiados, pero hay que comer, y hay que comer. Y aunque sea duro, pues hay que comer. Y hay que hacer el trabajo bien hecho y estar siempre dispuesto a trabajar. Es el secreto. O sea, por muchos secretos que quieras buscar del trabajo en un oficio como este, solamente es el sacrificio, el pundonor, el que no haya horas, el no tener nunca pensar en que ya he acabado la jornada laboral. Cuando yo mando una crónica radiofónica, a veces a las 12 de la noche, con cambios horarios que te obliga a dormir poquísimo,
ya estoy pensando en qué voy a hacer la siguiente. Cuando mando una crónica escrita, ya estoy pensando qué voy a hacer mañana. Porque he mandado la de hoy, pero mañana ya tengo que preparar la de mañana, porque mañana es otro día y pasado es otro día, ¿no? Y esto es una cobertura, ¿no? Y las coberturas son muy difíciles de no reiterar, de no repetirse, ¿no? Y para ello tienes que tener la capacidad de trabajo las 24 horas del día. Juanma, tú, si hay alguien que conoce mis negativos, eres tú. Es como mi ADN. Y estaría bien que fueras franco, con ahí él. Donde se ven los defectos y los exactamente. aciertos. Ahí nos condenaba. Ahí nos condenaba. Entonces me gustaría que fueras franco en el reportaje y dijeras si yo soy hasta dónde llega mis limitaciones fotográficamente hablando. Bueno, tú sabes que a los fotógrafos se dice que la diferencia entre un buen fotógrafo y un mal fotógrafo es que el buen fotógrafo solo enseña las fotos buenas, no las malas, ¿no? Pero yo no le daría vueltas a esa historia contigo. Para mí lo más importante no es que tus negativos estén más perfectos o la luz esté mejor o este retrato que bien está expuesto, no, para mí eso no es lo más importante. Para mí lo más importante de tu obra es el compromiso social y lo que hay ahí, lo que hay ahí metido en esas fotografías. Están mostrando lo que hay ahí. O sea, para mí ese es el verdadero valor. A mí me da igual que el negativo, tú sabes que hay negativos tuyos que estaban revelados antiguamente y tienen un grano tremendo, ¿no? Por ejemplo, la portada del libro, pero para mí eso no me importa. Es más difícil de hacer las ampliaciones, es más difícil de positivar, pero la fotografía no es peor porque tenga un poco el grano más grueso, ¿no? Para mí lo más importante es lo que tiene la fotografía. Evidentemente es todo mucho más bonito, todo mucho más fácil cuando el negativo está bien revelado, obviamente, y está bien expuesto. Pero si no, bueno, lo más importante es el documento, es lo que tú estás... De hecho, tú sabes que yo desde el año 99, que revelé los negativos 99, de Kosovo... ¿99 o 94? No, 99. No, tú eres la persona que hace mis copiados del año 94. La primera exposición que yo hice fue el cerco de Sarajevo. Pero a partir del año 99 todos mis negativos los revelas tú. Los reveláis vosotros, ¿no? Sí, en tu taller, porque la del 99 fueron las de Kosovo y el revelado era un desastre y todavía hoy día tenemos algunas dificultades para hacer algunas copias, ¿no? En cambio, desde el año 99 tú siempre es el que me revelas y además, pues evidentemente controlas, porque es importante, ¿no? Es muy importante que el revelado sea bueno para hacer buenas copias, ¿no? Sí, pero la copia tiene el valor que tiene. Para mí lo más importante eres tú, no la copia. Eso que quede claro, no me des más importancia a la que tengo. Lo más importante eres tú. Y es la fotografía, y lo más importante de todo, más que tú y más que la fotografía, es lo que dicen tus fotografías. Eso es lo más importante de todo. La técnica, bueno, la importancia que tiene es de simplemente saber plasmar lo que tú has contado, pero nada más, no le demos más importancia que eso. Para mí, lo más positivo de haberte conocido es la humanidad que tienes. O sea, yo cuando me acuerdo del día perfectamente, del día que entraste en el estudio como un tornado, que sigues entrando como un tornado en el estudio, y para mí fue un shock. Y luego, conforme han ido pasando los años, hemos aprendido a querernos. Para mí eres uno de mis grandes amigos, te aprecio muchísimo. Y de vez en cuando veo tus fotografías, a mí me sobrecoges. ¿Te acuerdas de aquella fotografía del chiquillo aquel que habías hecho una fotografía con su madre y al cabo de los meses me viniste con otra fotografía que era otro fotógrafo y aparecía muerto el mismo chiquillo vestido con la misma ropa? O sea, que había muerto seguramente al poco de haberle hecho tú la fotografía. Esa es una de las veces que más me he emocionado en el laboratorio, ¿no? Porque muchas veces cuando uno está en el laboratorio ves ahí pasar la muerte, los desastres, pero como que estás ajeno. Pero en tu caso no puede ser porque estás tú ahí y eres tú el que me lo traes. Y entonces se crea ahí una corriente especial en las fotografías. Estamos hablando un poco con Publio, que bueno, todos sabemos que Publio es una eminencia en lo que es no solamente en el estudio de la fotografía documental, el fotoperiodismo y la fotografía documental, sino incluso es un hombre que defiende por encima de todo este tipo de especialidad de la fotografía, ¿no? Un poco a lo que siempre hemos llegado, ¿no? Que cómo esta fotografía a veces ha sido maltratada, ¿no? Por parte de los grandes gestores artísticos de este país, los grandes comisarios, ha sido maltratada, ¿no?
Pero ¿estás hablando en pasado o estás hablando en presente? Estoy hablando en general, sí, del pasado y del presente también. Es que ¿no? es el presente. Sí. O sea, no es que haya sido maltratada, es que está siendo maltratada. Ya. O a lo mejor no es que esté siendo maltratada, es que está siendo despreciada. Sí. Es diferente, o sea, no es que digan, no, vamos a ir a por ellos, no. Sencillamente es que para ellos no tiene importancia porque eso no es fotografía artística. ¿Y eso por qué ocurre? Tú que eres un hombre que conoces tantos digamos, estilos de la fotografía, que has visto, conoces la obra de todos los mejores, de los fotógrafos de todo tipo de digamos, de generaciones. Simplemente es una cuestión de mercado, nada más, mercado. Hay una venta de obra, entonces a ellos, ¿qué es lo que se vende? Fotografía de guerra no se venden. Evidente, tú no vas a poner en tu casa una fotografía de unas personas muertas, de los desastres, de los desaparecidos, de las minas antipersonas. Tú no vas a poner eso. ¿Qué es lo que vas a poner en tu casa? Una foto artística, plástica. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues que muchas veces esconden a través del concepto una vaciedad de una foto, es decir, la foto no tiene más que plástica, son ejercicios estéticos, son encubiertos con un concepto más o menos intelectual, y eso tapa el hecho de que la foto es una foto vacua. Yo creo que por ahí va la cosa, es una cuestión de mercado. Las galerías no venden esto, tú no eres artista, no ser artista se te desprecia, la minusvaloran para que no expongas en salas. Pero Juanma, tú sabes, no sé, te pongo esta foto que está ahí atrás, por ejemplo, ¿no? Sí. Esta foto sí, no aparece en la guerra. Él es un joven que perdió una pierna cuando era un niño, pero es una foto bonita. La foto de Sofía con su hija, sí. Te quiero decir que esa foto igual. Se pueden colocar incluso se podría, sin ningún problema. Y si alguien fuera un poco oliera, alguno de estos galeristas que solamente les interesa la fotografía artística, podría decir, hay cosas del trabajo de este autor que me interesan, incluso para vender. Es sorprendente porque yo estoy seguro que si yo cogiera a los galeristas más importantes de Madrid y les enseñara 10 fotos mías, el otro día lo pensaba, voy a llegar a una galería, me voy a disfrazar con 10 fotos mías y le diría, mira, estas fotografías son de un fotógrafo americano que se llama Steve McCallan, ¿no? Y que en estos momentos está... Que no cuela. No, te digo yo que cuela. Que no cuela. No, han colado las fotos, han colado las fotos de otros fotógrafos de conflicto que hoy día son míticos. Han colado porque incluso se llegaron a cambiar de nombre, incluso se inventaron hasta una biografía, y ha colado. Es que ahí está el tema, ellos no te pueden dar cancha con esta foto, porque si te abren el paso con esta foto te tienen que abrir el paso en general, y ellos lo que quieren es cortar el paso. Es decir, si ellos, todo lo que sea blanco y negro y reportaje, ya tienen la cruz puesta. Blanco y negro, reportaje, lo llaman documentalismo puro y no les interesa, no es arte. Tiene que ser otra historia. Si es blanco y negro, tiene que ser un blanco y negro completamente diferente, y si no, tiene que ser color. Bueno, ya sabes cómo son las cosas. Las galerías son mercado, las galerías lo que quieren es vender. Es evidente que alguna de estas fotografías se podría vender, pero la gran mayoría no, y cuando tú haces una exposición, lo que está mostrando es todo. Lo que no va a hacer Gervasio es mostrar solo las fotos bonitas. Gervasio nunca haría eso. Gervasio lo que haría sería poner su trabajo, porque es lo que quiere mostrar, su trabajo real, no el plástico, sino el auténtico. Entonces no tendría futuro. Es evidente que hay algunas que lo llevan determinados comisarios, y no todos los comisarios de fotografía o de arte son iguales, los hay que son más eclécticos y los hay que son más ayatolás. Es evidente que hay algunos que la fotografía de Gervasio no entraría nunca en su programación, y sin embargo hay otros que son más eclécticos. Entra fotografía moderna, pero también entra fotografía de corte más social, más lo que hace Gervasio, de documental, guerra, llámalo como quieras. Pero hay muchos que no lo entrarían en la vida, porque consideran que esto no es arte. Es que también dentro de los fotógrafos hay varias clases, que los hay que son fotógrafos y los hay que son artistas. El de fotógrafo, evidente, pero los hay que son artistas. La diferencia está en lo que tú consideres que es un fotógrafo y que es un artista. Un fotógrafo es el que la fotografía para él es un fin en sí misma. Y un artista es aquel que utiliza la fotografía como una herramienta para contar lo que él quiere contar. Que a lo mejor también es un gran fotógrafo, pero para él es una herramienta, no es un fin en sí misma. Sin embargo, para Gervasio y para muchísimos fotógrafos, no, la fotografía es un fin en sí mismo. Es una forma de vida, es una filosofía. Mientras que para los demás es una herramienta, punto. Serán mejores, serán peores, pero es una herramienta.
¿Por qué en España hay tanta dificultad para que los fotógrafos españoles, y más los documentalistas o los fotógrafos del fotoperiodismo, casi los descarto, ¿no? Porque es tan difícil que para que tengan trascendencia sus trabajos fuera de España? Porque antes hablamos con público que prácticamente los que han tenido la posibilidad de que se viera sus trabajos han sido casi francotiradores, ¿no? Gente que se ha movido por sí mismo, que ha conseguido que alguien le pague una exposición o que alguien la mueva una exposición. ¿Por qué esto ocurre en España? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de estructura cultural o es un problema realmente de que hay gente que le gusta boicotear? Bueno, no sé exactamente qué será. Yo sé, por ejemplo, que el mercado americano o el mercado inglés es muy impermeable, y más viniendo de España. O sea, en el momento en que huelan que viene de España, lo bloquean, ¿no? Son impermeables a otra cosa que no sea sus propios artistas, sus propios fotógrafos, ¿no? O sea, son proteccionistas de sus fotógrafos. Son proteccionistas. Yo lo llamo impermeable, pero llámalo proteccionismo, llámalo como quieran, ¿no? Por otro lado, es que tampoco, vamos a mirarnos un poco, a lo mejor es que tampoco somos tan buenos fotógrafos como nos creemos los españoles, ese es otro tema. Pero, a pesar de eso, yo pienso que hay determinados fotógrafos en España que tienen una entidad suficiente como para estar en cualquier parte del mundo, en cualquier galería, en cualquier sala, y no están. ¿Por qué? Pues una de las razones es lo que te cuento. Sobre todo yo lo veo a nivel de mercado anglosajón. El mercado anglosajón, ya te digo, es muy impermeable a todo lo español. Es dificilísimo entrar en el mercado americano. Sin embargo, en el mercado francés, en el mercado, incluso el mercado italiano, alemán, ahí es más sencillo entrar. O sea, yo sí sé que ahí han entrado fotógrafos españoles, porque lo he vivido. Yo lo que sí veo es que ha habido una evolución tremenda, Gervasio lo ha vivido, los precios han pasado de ser muy bajos a tener unos precios muy dignos. Hemos pasado de un desprecio absoluto, el desprecio ese que tú hablabas antes de los fotógrafos, tú lo has vivido y yo lo he vivido. Cuando yo empezaba, los fotógrafos no éramos nada. Muchas veces salían los reportajes y no ponían ni el nombre del fotógrafo. O sea, era un desprecio absoluto y total. Eso ha cambiado. O sea, ahora a los fotógrafos se nos respeta mucho más, a todos los fotógrafos en general. Se nos respeta más. ¿Se paga bien el trabajo del fotógrafo? Bueno, yo creo que ya hemos llegado a un punto en que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay niveles. No es lo mismo la fotografía diaria de prensa, de periódicos, de revistas, que hay tantos fotógrafos que se ofrecen, tanta abundancia de oferta, que los precios son muy bajos. A nivel de prestigio, de fotógrafos con prestigio, entonces sí, ya todo es diferente del segmento en el que estamos hablando. Estamos hablando de fotógrafos con un prestigio, yo creo que sí, que se paga bien y está bien considerado, ¿no? A otro nivel, no, porque hay mucha oferta. Siempre que le digo a Juanma, tienes que hacer esta fotografía, se cagan todo. Me dice, otra vez esa fotografía, pero yo no tengo la culpa, porque yo no sé revelar, yo nunca he revelado, yo nunca hice un curso de fotografía, nunca revelé, de hecho no me interesa revelar. Puedes decir, Juanma, cuántas veces me he quedado yo en el laboratorio, entro para bromear con ellos. Sí, pero si además, ¿para qué? Si pero hay gente que sí que le gusta la magia del laboratorio. No, que tú tienes que hacer fotos, hombre. Bueno. No, mi intervención ahí es una intervención meramente defensiva, y te voy a explicar por qué utilizo la expresión defensiva. Esos negativos son negativos que han sido o bien expuestos en unas malas condiciones o bien mal revelados. Entonces tienen carencias técnicas. En el caso de los niños, además, se junta con una luz muy difícil, es decir, la luz está entrando de fuera y los niños están en sombra. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una cosa está en sombra hay que sacarlo hacia afuera y hay que hacerlo a través del laboratorio tapando las caras. Pero hay que quemar también, hay que oscurecer la parte de fuera, que es muy clara. Es como aquí el foco está muy blanco y el fondo está muy negro. Si tú quieres tener detalle en la zona negra y tener detalle en la zona de luces, eso es imposible, no sale solo. Hay que hacerlo en el laboratorio. Está en el negativo, ojo, está en el negativo, pero hay que sacarlo. ¿Cómo se saca? A través de técnicas de laboratorio. Básicamente es con las manos, tapando las sombras durante la exposición del papel y quemando las luces posteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegar al equilibrio entre eso es muy difícil. Y además, como el negativo está mal revelado encima, tiene el grano muy gordo, la diferencia de luz se ha multiplicado. Si ese negativo hubiese estado bien revelado, los problemas serían mucho menores. Yo, cuando voy a ver los copiados, a veces le digo a Juanma, enséñame los copiados. Hay 50 fotografías aquí de 83 por 53, ¿no? Les hago pasar uno a uno para tocarla, porque yo soy el fotógrafo y quiero que me vea, que me enseñe. Él ha hecho mi trabajo, pero ¿cuántas veces tú has repetido una foto mía? Muchas veces. Rara vez.
Puta, ahora ves. Porque tú lo que ves ya son las buenas. Las buenas, no. Te digo de las que yo... Cuando tú me has enseñado la foto Mira, hecha... La foto que hablabas de los niños, no la he tenido que repetir 40 veces y tirarla. Yo te lo filtro, yo te lo pero filtro. tú no vas a meter gato por liebre. Él no va a decir, te paso tal cosa y si cuela, cuela. No. Él sabe, yo tengo la confianza absoluta que yo puedo hacer lo siguiente. Yo podría haber venido a esta exposición sin haber mirado los copiados. Y yo lo he hecho en alguna ocasión. Me acuerdo de una exposición de Vidas Minadas que vi las posiciones, las fotos en la pared, no las revisé. Tenía la seguridad 100% de que iban a estar inmaculadas. Y siempre ha sido así, ¿no? Entonces, la confianza que yo tengo en él, desde que nos conocimos hace casi 20 años, es que cuando en alguna ocasión, ya por supuesto nunca, o sea, con el Ministerio de Cultura le dije, hay algo que es absolutamente innegociable. Juanma Castro Prieto copia toda la puta exposición, todos los putos escaneados. ¿Puto se puede decir aquí? Sí, ¿no? Sí, todos los escaneados, toda la exposición. Y evidentemente es el que lo hace. Y me da igual. Entonces me dice, no, es que tiene unos precios, digo, le da igual los precios que tenga, es el mejor. Además, al final es más barato, porque él quita mucho trabajo. A mí no me obliga a venir aquí 30 veces a mirarlo esto y a decirle, cópiame 20 veces esta no sé cuánto, hace un trabajo fantástico. Y nosotros nos ponemos en sus manos, Cristina García Rodero, espérate que hablo yo ahora, Cristina García Rodero se pone en sus manos, Alberto García Lís llega allí y se le cae la baba viendo los copiados que hace, o sea, el artista también es él. Bueno, el artista es él, yo soy el fotógrafo. Para cerrar el tema, porque ya estoy harto Vamos a ver, no mitifiquemos la labor del laboratorio. El laboratorio no es más que una herramienta al servicio del fotógrafo. Y lo importante siempre, 100% es el fotógrafo. Estas copias de Gervasio las podrían haber hecho aquí en España por lo menos 3 o 4 personas. ¿Quién? Igual, perdona, pero sí. Sin embargo, las fotos de Gervasio solo las puede hacer Gervasio. Las fotos de Cristina que tú mencionas solo las puede hacer Cristina. Pero se las pueden positivar porque de hecho en el pasado se lo positivaba otra gente. Es decir, no mitifiquemos, lo importante es el fotógrafo, siempre. El laboratorio lo que tiene que hacer es su obligación, que es hacer bien las cosas. Nada más. ¿Y tú las haces? Hasta hace 10 años, realmente 10, 15 años, la fotografía no había evolucionado apenas. Es decir, se estaba haciendo exactamente igual que hace 150 años. Había una cámara, una lente, una película, un papel fotográfico. Es decir, el método era igual desde hace 150 años, no había cambiado. De repente aparece el digital y ha cambiado todo absolutamente. Ha sido la gran revolución en fotografía. La primera revolución fue el negativo y la segunda revolución ha sido el digital. ¿Cómo hay que tomarlo esto? Esto hay que tomarlo como una oportunidad. Lo que no se puede tomar es como un final, no tiene por qué ser el final. Yo soy de los que aboga porque debe de permanecer la fotografía química y debe de también permanecer la digital, porque no son suplementarias, sino complementarias. La una puede ayudar a la otra. Yo he tenido que meterme en el digital, evidentemente, forzado. Yo tengo un laboratorio, pero también como fotógrafo, yo también trabajo en digital, es decir, escaneo mis negativos y los trabajo con Photoshop. Para mí el Adobe Photoshop lo que me ha permitido es poder manejar el color a mi manera, hacer lo que yo quiera con el color. Y eso es una herramienta muy importante, pero no hay que darle más importancia que la que tiene. En lo que comentaba de que es posible que en un futuro desaparezca el papel, muy posiblemente, muy posiblemente. ¿Será eso mejor o será peor? Bueno, en el caso de Gervasio, yo no creo que pase nada. Leer un libro de literatura, una novela en una tableta, bueno, yo lo puedo entender, pero ver un libro de fotografía hay que verlo en las manos. Y los libros de fotografía seguirán siendo, aunque tengamos que hacerlo nosotros individualmente, igual va a ocurrir lo siguiente, que llegará un momento en que nosotros haremos las copias digitales, pero las encuadernaremos y serán copias. El otro día me encontré, por cierto, un libro que se lo voy a robar cualquier día que es esto, un libro en el taller de Juanma que era un libro único. Es una maqueta de un libro, pero que era un libro único, que era una maravilla. Pues estaba hecho con copias suyas en el tiraje en digital, pero encuadernado, y era una maravilla, era un objeto único. Bueno, eso se llama libro de autor. Sí, libro de autor, pero yo quiero... Te va a gustar la pregunta, pero me imagino que tendrás que dar una contestación coherente. ¿Por qué esta especialidad de la fotografía ha sido pisoteada tantas veces en este país? Bueno, es que en este país ha sido pisoteada en general todo lo que es fotografía documental.
Porque en este país somos muy paletos, sobre todo tras la llegada de los progres. Los progres del 68 tomaron el poder en los 80. Hasta entonces esto era un desierto. La fotografía no existía. Yo cuando hice mi primer libro de fotografía en el año 80 era una cosa extravagante, no existía. Pero cuando toman el poder los progres de la generación del 68 francés, lo que quieren es parecer más modernos, modelnos con N, modelnos que nadie. Entonces tienen que traer, son como paletos, tienen que traer todo lo moderno que nos trae canonizado el mercado anglosajón. Con lo cual, yo recuerdo perfectamente que en el año 86 hicimos una exposición, yo hice Fuentes de la Memoria, la primera parte era el siglo XIX, y Cristina García Rodero hizo España Oculta. Las autoridades del Ministerio de Cultura de entonces hicieron todo lo posible por cargarse la exposición de Cristina García Rodero. Porque no era moderna, porque lo que nos enseñaba Cristina García Rodero era lo ritual, era lo ancestral, era la esencia de todo un pueblo, que no estaba a la altura de la modernidad que los modernos, los progres, querían mostrar al mundo. Ese fue el inicio de ese atropello de la llamada fotografía documental, que luego se ha seguido por parte de comisarios paletos, oportunistas, ignorantes, gente con muy poco criterio, que querían demostrar sus conocimientos, su talento, su preparación, sabiendo cuáles eran las líneas que venían marcadas desde fuera. Ya la fotografía documental, bueno, no existía. O sea, la fotografía documental no tenía la capacidad suficiente para entrar en las ciudadelas del arte. Y ya dentro de lo que es la fotografía documental, la fotografía de conflicto, de guerra, llámale aquí, eso ya era algo que además tampoco tenía una gran tradición en España. La tradición de fotografía documental española, que es la tradición de las guerras de África, o ese caso aisladísimo, digamos, por llamarle de alguna manera, de algún colega nuestro que ahora tiene 80 años o más, como Enrique Meneses, pues ese no formaba parte de nuestro... Lo que es muy raro es que en los años 80 aparezca gente de tu generación que sin tradición ninguna inicie un camino que ha dado una obra muy importante y que se haya impuesto, al final se ha impuesto, porque ahora mismo todas aquellas direcciones que marcaba una célebre exposición llamada Cuatro Direcciones, yo creo que han desaparecido casi todas. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí público me indigna es por qué este país, en donde llevamos más de 35 años desde la muerte de Franco, se ha tardado tanto en dar visibilidad a la fotografía en general y a la fotografía documental en particular. Partamos incluso desde cuándo hay premios nacionales de fotografía. Yo el otro día me senté con Rafael San Lobato para decirle: Rafael, para mí es indignante que tú hayas recibido el premio nacional después de mí. O sea, me parece como que yo he suplantado tu nombre. No, es que toda una normalidad. Pero yo le dije, digo, te voy a contar porque si en el último gobierno de Adolfo Suárez o en el primer gobierno del señor Felipe González se hubiera establecido el Premio Nacional de Fotografía, estamos hablando de 1983, 1984, una década antes de cuando empezó a darse, los fotógrafos primeros que hubieran recibido ese premio hubiera sido Agustín Centés antes de morirse, hubiera sido Miserás, hubiera sido Catalarroca, que no lo tiene, ¿no? Y seguramente tú, le dije a Rafael, tú y otros fotógrafos de esta generación casi perdida. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora hay una especie como de problema. O sea, gente como yo, de 50 años, que llevamos 30 años trabajando, estamos ganando los premios y os estamos casi quitando los premios a las personas de las generaciones anteriores. Porque pero es porque ha habido, Gervasio, una anormalidad enorme en el campo de la fotografía. Una anormalidad enorme. O sea, la fotografía española se ha hecho visible gracias al trabajo de francotiradores, de algún editor, de alguna autoridad que en Vitoria o en Huesca o en Gerona iniciaba una serie de publicaciones o de exposiciones, una cosa sin ningún sistema, nunca asumida por las autoridades culturales y menos académicas, porque hay mucho para criticar al Ministerio de Cultura, pero a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o a la Universidad o a la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz o donde sea, la fotografía no existe. De hecho, no existe todavía, en la Real Academia de San Fernando no hay una colección de fotografía.
Es que es que te voy a contar una anécdota. Cuando Alfonso, el último miembro de la familia Alfonso, que llevan trabajando desde 1890 hasta que se murió en 1984, primer académico de Bellas Artes, dona su archivo a la Academia de Bellas Artes, los académicos dicen, ¿y para qué queremos esto? ¿Dónde lo vamos a meter? Pero después el Estado tuvo que comprar ese archivo por 84 millones de pesetas. Pero es que también se lo donó al alcalde Tierno Galván, que está todavía puesto en los altares. El alcalde Tierno Galván, delante de mí, recibió la oferta de Alfonso. Si usted me conserva este estudio, yo le doy todo gratis. Ni caso. O sea, la fotografía ha sido una cosa muy anormal en España, la cultura es una cosa muy anormal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace la primera edición del Premio Nacional de Fotografía, del que yo fui jurado, yo propuse que se le diera los premios precisamente a la generación que tú dices, a la generación de Guaidó, de Miserás, Entonces, hay mucha gente joven que tiene mucha prisa, quiere ser Premio Nacional un chico de 40 años antes que Guaidó, pero que se estaban muriendo. Entonces, en esa anormalidad han ocurrido todas estas cosas. Todas estas cosas porque, bueno, en el Premio Nacional de Fotografía no hay un criterio, no se premia una trayectoria, como por ejemplo el Premio Ross, no se sabe qué se premia. Entonces, efectivamente, se están conociendo obras muy poco importantes antes que otras importantes. Ahora mismo hay una célebre fundación que hace exposiciones de fotografía que todas son buenas. Pero ¿por qué tenemos que ver ahora a Jaén cuando teníamos que haberlo visto hace 50 años o más? Es que en el campo de la fotografía todo esto en España ha sido muy anormal y sigue siéndolo, porque no hay un criterio. Y seguimos siendo, seguimos siendo paletos. Y el Ministerio de Cultura, por ejemplo, yo creo que la exposición que más dinero se ha gastado es la exposición de Nan Goldin, por ejemplo. Dice, bueno, pero ¿para qué necesitamos? Y sobre todo lo que no hace es visible la fotografía española fuera de España, que es la gran responsabilidad. Por eso yo creo que la fotografía española vive en un estado... A mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando se presentó la colección de la Fundación Telefónica, yo fui invitado de una manera, yo era una especie de outsider allí, invitado, yo no tenía que estar allí, pero estuve. Por una serie de casualidades, estaba allí dentro. Y cuando las personas que habían hecho la presentación presentaron la obra, había 3 comisarios importantes, conocidos, y había un montón de gente de galerías que se estaba presentando, no a la prensa, sino a un grupo de galeristas. Estaba pues, el Galear, estaba Fondemora, estaba una serie de personas. Yo recuerdo que levanté la mano, yo era la outsider, y pregunté, disculpe, ¿cómo es posible que la Fundación Telefónica haya reclutado imágenes a precio de oro en algunos casos? Se pagaron bastante dinero por algunas imágenes de fotógrafos alemanes y americanos. Solamente había un español, que era una pareja, Bleda y Rosa. No había prácticamente fotografía de ningún otro. Eso era el tronco central de la fundación. Eso era americanos. Y alguien me dijo allí, evidentemente con nombre y apellido, que es que eran los clásicos de la fotografía. Digo, sí, pero si la Fundación Telefónica en el año 2005-2006 tiene que hacer una exposición, una colección mimética de las colecciones alemanas o americanas que se hicieron hace 30 años, a estas alturas, pues oye, no sé, los alemanes tiran de los alemanes, los franceses tiran de los franceses. Yo no digo que hay que caer el papanatismo de al final que la Fundación Telefónica solamente compre obra española, ni mucho menos, pero en el año 2005 hacer una colección mimética de las colecciones alemanas de hace 30 años me parecía un poco ridículo. Eso es parte de lo que decimos. Y recuerdo que hubo bastante debate y algunas personas que se sintieron ofendidas por Es que somos unos paletos. Hay unas conversaciones extraordinarias que yo recomiendo a todo el mundo, que son las conversaciones de Brassai con Picasso en el París sitiado de la Guerra Mundial, que le decía: lo que más valoro en tu trabajo es el componente testimonial que te proporciona el instrumento de trabajo que usas, que es la cámara. Lo decía Picasso a Brassai, y todos los grandes fotógrafos del mundo lo han dicho. O sea que lo que pasa es que ha habido una corriente nacida a la sombra del posmodernismo de 4 señoritos ideológicos, pienso yo, que sabían inglés y han venido de Londres y de Estados Unidos trayendo la buena nueva de la fotografía no fotográfica.
de la fotografía llamada creativa, de la fotografía que hay que explicarle a la gente, que necesita un diccionario para ver, que durante mucho tiempo, durante estos últimos años, ha sido, digamos, la fotografía oficialista en España. Y de esa fotografía no queda nada, de esa fotografía queda, de la fotografía de los paisajes interiores que hablábamos antes, pues queda Chema Madoz. ¿Por qué? Porque Chema Madoz tiene unos paisajes interiores muy interesantes, muy ricos. Entonces, yo creo que en la fotografía cabe todo, lo decía Baroja en la literatura. En la novela cabe todo, cabe la fascinación, cabe la sorpresa, cabe la narración, cabe la invención, cabe todo. Ahora, ¿qué todo? En fotografía los clásicos lo han dicho, yo creo que es muy sencillo. Hay dos tipos de fotografía, la fotografía que nace de los paisajes interiores del fotógrafo, la que nace de los paisajes exteriores. ¿Qué fotografía nos muestran los fotógrafos documentales y fotógrafos como Gervasio? La realidad exterior. Los otros, los pictorialistas, los que dependen de los pictorialistas, lo que nos han mostrado es que para que una fotografía sea buena tiene que mostrarnos una realidad exquisita, como ellos dicen. Todas las realidades no son exquisitas y cualquier fotógrafo, cualquier pintor ha hecho del rincón más humilde de la realidad, ha conseguido una imagen que es una obra de arte. Y luego en fotografía además cabe la sorpresa, cosas que en otros lenguajes no caben. Me interesa eso fundamentalmente porque además es lo que diferencia la fotografía de otros lenguajes. ¿Qué debería hacer el Estado español, el Ministerio, que ya no es de Cultura, sino de Educación, Cultura y Deporte, para empezar de cero, reivindicando la fotografía como uno de los artes del arte estelar de nuestra sociedad? Yo creo que eso no lo va a conseguir el Ministerio. Yo creo que eso lo estamos consiguiendo nosotros. Eso lo estamos consiguiendo los fotógrafos trabajando, los historiadores, los editores. La sociedad va siempre delante de las autoridades, va siempre delante. O sea, yo creo que los ministerios de cultura y las consejerías de cultura van a hacer caso a la fotografía cuando vean que la fotografía tiene un impacto social grande. Ahora mismo a mí me decía en una de mis exposiciones hace poco un consejero de cultura, decía, bueno, si es que esto de la fotografía está muy bien, porque es que nos cuesta bastante barato y trae a muchísima gente. Y eso está haciendo que ahora mismo haya en España muchas salas de exposición de fotografía. Y que con el trabajo que estáis haciendo, a mí yo luego te quería hacer una pregunta que no quiero que te escapes, con el trabajo que estáis haciendo todos, fotógrafos, repito, editores, gente, galeristas, es como la fotografía va a salir. Porque, hombre, yo llevo años reivindicando un Centro Nacional de Fotografía. Supuestamente este va a ser el Centro Nacional de Artes Visuales. Este iba a ser un Centro Nacional de Fotografía de esta tabacalera. No de fotografía, iba a ser Artes visuales. De artes visuales. Bueno, pero podría haberlo serlo, y puede serlo. Y puede serlo. Hombre, si no se hubiese gastado el dinero en aeropuertos, pues posiblemente esto sería ya ese centro. Perdona, yo es que vuelvo a redir. Gervasio es que no tiene por qué ser artista. Artista, yo recuerdo una obra famosa de Conchita Velasco que decía, mamá, quiero ser artista. A partir de Conchita Velasco todo el mundo quiere ser artista. El gran problema de la fotografía española, de verdad, para mí, es que todos quieren ser artistas. Ya a los fotógrafos españoles no les gusta que le llamen fotógrafos. No te voy a citar nombres, pero seguro que en vuestra cabeza hay ahora mismo muchas personas a las que si les llama fotógrafos se sienten insultados. Son artistas. Eso no quiere decir que no se metan en este depauperado territorio de la fotografía para llevarse los premios de fotografía, a pesar de que no son fotógrafos. Pero esto es otra cuestión. El fotógrafo ya no hace fotos, ya no es fotógrafo, es artista, ya no hace fotos, hace piezas, hace obras. Esto fue estos años, se ha vuelto ya a la normalidad. Hace instalaciones. Instalaciones, performance. No, la fotografía es otra cosa. Y yo, desde luego, eso es una cosa artística que a mí no me interesa. Pero no conozco ningún fotógrafo importante. Y te voy a citar, ni Massat, ni Castro Prieto, ni Cristina García Rodero, ni Isabel Muñoz, ni Gervasio Sánchez, que vayan de artistas por la vida. Es más, cuando dice artistas, se ríen un poco. Yo hago unas excepciones. Bueno, algunas excepciones... yo te pongo mi ejemplo, eso sí que es verdad, que quiero reivindicarlo. A mí me presentó Rafael Doctor al Premio Nacional de Fotografía. Incluso Rafael Doctor me permitió presentar mi trabajo de desaparecidos. Sí, pero eso son excepciones, Gervasio. Sí, justamente. ¿No? Y aún más, lo más sorprendente es que Rafael Doctor consiguió algo curioso. Consiguió que a mí me dicen el Premio Nacional de Fotografía de manera por unanimidad. Y toda la gente que había en el jurado era gente del arte. Estaba la conservadora de Reina Sofía, estaba la ex directora de Arco. O sea, había gente que no tenía nada que ver con el fotoperiodismo. Incluso alguien irónicamente dijo, por eso te lo han dado por unanimidad,
porque no había ningún jurado del fotoperiodista. Y también es cierto, el fotoperiodismo en este país ha sido diezmado también por los propios fotoperiodistas, porque ha habido situaciones de muchos celos, gente en puestos claves mediocres en muchos casos, hombres y mujeres mediocres, que se han dedicado a destruir la obra del compañero, a evitar que el compañero subiera, porque evidentemente si el compañero hacía mejores fotos se iba a notar muy bien sus defectos y sus limitaciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Muchos de los problemas que hay en el mundo del fotoperiodismo es por culpa de los propios fotoperiodistas. ¿Estás de acuerdo con esto, Sí, Publio? pero yo quería insistir en una cosa, perdona, y es decir, los llamados artistas de la fotografía, los fotógrafos creativos, que invalidaban cualquier tipo de fotografía que se hiciera, como ellos decían, por motivos alimenticios. Creo que esa es la palabra. Entonces el otro día soy muy amigo de Julio López Hernández, que creo que es el mejor escultor figurativo que hay en España, y estábamos hablando, porque él ha hecho un vídeo en el que se mostraba un poco el análisis de una de sus últimas obras, que es lo que yo te quería preguntar. Los que hacen trabajos no alimentarios, digo, bueno, de alguna cosa tenéis que vivir, porque es en el fondo lo primero que late en la obra de arte o lo que llamo, la obra creativa, es de qué vive el señor que hace esta obra, cómo vive, de qué vive. Dice, bueno, no, pues que al final apelaban al coleccionismo, pero al coleccionismo público. O sea, la fotografía llamada creativa siempre ha apelado al coleccionismo público. En el momento que el coleccionismo público se acabó esa fotografía. Entonces, estamos en el campo de la fotografía creativa. Y es lo que yo te quería preguntar. En el vuestro, o sea, en tu caso, una obra nace cuando alguien la concibe, cuando alguien se la encarga a quien la va a hacer. Luego, cómo se realiza, cómo se monta, cómo se edita y cómo se vende. Y en tu caso, es decir, ¿cómo ha sido posible que esta obra de 25 años esté aquí colgada? Mira, en mi caso ha sido un largo viaje muy de grandes incertidumbres, de grandes momentos, digamos, de silencios, o sea, de momentos incluso en los que yo sabía que tenía un buen trabajo, pero no tenía dónde exponerlo. O sea, yo recuerdo todavía cuando yo... No, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo nace la iniciativa de ir con la cámara a países lejanos que exige exige una intendencia que a su vez exige dinero? ¿Cómo nace eso? Bueno, dinero poco, porque yo he siempre viajado con muy poco dinero, ¿no? Bueno, a mí me interesaba cuando era muy joven, yo hice periodismo porque quería viajar. Y cuando era muy joven, tenía 14, 13 o 12 años, no me acuerdo, coleccionaba sellos, sí que me acuerdo, tenía 11, 12 años, coleccionaba sellos, y yo quería viajar. Y pensé que para viajar solamente había dos posibilidades, o ser piloto de avión o ser periodista. Y yo, mis compañeros, mis amigos, de los 14, 15 años, me dicen, tú eras el único que ibas al instituto con un periódico. Era verdad que era deportivo, además era el mundo deportivo porque vivía en Barcelona, pero iba con un periódico. Y siempre quería ser periodista. Y de hecho, desde el principio yo tenía claro, mientras que mis amigos no sabían qué iban a hacer, yo quería ser periodista, para viajar. Y de hecho, hice periodismo para viajar. Y rápidamente en la universidad, mis primeros amigos que me hice en la universidad los primeros años me decían, desde el primer momento tenías claro que querías viajar al extranjero para cubrir conflictos armados. Y ahí empecé. Al principio, quizás como una aventura, pero después me di cuenta de que esto te obligaba a tener razones de peso para estar ahí, porque ya una guerra por la aventura, o por ganar premios, o para ser famoso en el barrio, en el bar de la esquina de tu casa, pues no, el nivel de violencia y de dificultades es tremendo. Y ahí fue como empecé. Entonces, yo al principio hacía fotos en color, como las que están aquí, porque era la manera, las fotos en color iban a los colorines, a las revistas de color, incluso se podía publicar en blanco y negro. Y por eso me dedicaba al color, diapositivas. Cuando conseguí comprarme una segunda cámara, con mis ahorros, empecé a meter negativo Tri-X, porque alguien me dijo, el Tri-X es el mejor. Y tiraba fotografías sin motor. Y mis primeras fotografías de Sarajevo en blanco y negro están tiradas sin motor. De hecho, mi libro de Sarajevo, que publiqué en el año 94, tiene 16 fotografías que es un solo disparo. No hay más. Ese disparo. 16 fotografías de 76. Estamos hablando de un alto porcentaje de fotografías de un disparo, cuando hoy día cualquier muchacho le pega al rafagazo y salen no sé cuántas miles de fotos, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer una serie de trabajos. Ahora me dicen, por ejemplo, es que hay fotografías que un día estarán o están en los museos. Te juro que yo, la fotografía de la Biblioteca de Sarajevo, lo he contado en alguna ocasión, salió por una gran cagada mía. Para que esa fotografía apareciera, primero me tuvieron que robar mi equipo.
después me tuvieron que romper el fotómetro. 2 semanas más tarde yo entré a la biblioteca de Sarajevo porque estaban bombardeando la ciudad. Y me metí a la biblioteca de Sarajevo para esconderme de las bombas. Y estaba ahí un ratito tranquilo, sin ser alcanzado por el fuego que estaban de los proyectiles que estaban tirando. Tomé unas fotografías de la biblioteca, además era junio, pero hacía frío en Sarajevo, y al salir me di cuenta que había acabado la exposición, no tenía mi fotómetro de mano y había medido mal la exposición, me fijé que había puesto mal el asa y volví a entrar de nuevo corriendo porque tenía mucha prisa y me encontré las de luz. O sea, si no ya sé porque me roban, me asaltan, me rompen el fotómetro y la cago, no hago esa exposición. Cuando me dicen, es una obra de arte, es una fotografía que va a estar en un museo, yo digo, sí, pero quiero que sepáis, igual el currículum de esta fotografía no se merece estar en un museo. No, es que es así, es que muchas de las fotografías al final hay una sorpresa. Una sorpresa, momentos curiosos que es algo que no cabe en otro lenguaje. Sí, es verdad. Y eso provoca muchas veces situaciones en las que uno, de alguna manera, se sorprende, ¿no? Cuando te dicen, esta fotografía, qué maravillosa que es. Yo digo, por ejemplo, Vidas Minadas, ahí coges la fotografía de Alía y con su madre. Si no hubiera habido un proyecto de Vidas Minadas en el que yo llevo 17 años, esa fotografía no existiría. Una cosa importante, tienes que verlo. Alguna vez me han preguntado, dice, ¿esto es arte o es fotografía? ¿Esto es arte o es fotoperiodismo? Yo digo, ¿cómo puede ser arte una fotografía que yo hice bajo las bombas? Pero bueno, es absurdo. Pero ¿sabes lo que decía Siana cuando le preguntaban si la fotografía era arte? Dice, yo no sé si la fotografía es arte o no, pero si no es arte, peor para el arte. Bueno, Lorenzo, lo único, primero te quiero, gracias por estar aquí a mi lado, y luego a ti del fotoperiodismo, de la fotografía documental, ¿te interesa más el fondo, la forma, te interesa más que esas imágenes hablen por sí solas, te interesa más la secuencia fotográfica, te interesa más los proyectos fotográficos? ¿Qué es lo que más te interesa de este tipo de trabajos, ¿no? Bueno, como cualquier manifestación artística es muy compleja y tiene muchos planos y yo creo que todos son interesantes, ¿no? Y además en el trabajo, a mí hay algo que me admira singularmente de tu trabajo, que es que combines dos territorios tan dispares como son la palabra y la imagen. Quiero decir, yo cuando veo tus fotografías no puedo olvidarme nunca de que también escribes textos y además los he leído y sé cómo narras con la palabra, ¿no? Y además creo que esas dos manifestaciones están imbricadas en el fondo. Creo que se nota el fotógrafo que escribe y el escritor que fotografía también, que no es muy abundante, ¿no? Y yo, desde luego, siempre en la fotografía, como en cualquier arte y en cualquier forma de representación de la realidad, siempre lo que a mí me llama, lo que a mí me invoca inicialmente es la mirada. Es la mirada que es en la fotografía desde el encuadre hasta la composición, hasta dónde buscas el centro de la imagen, ¿no? Y yo creo que los temas que tú has tratado además, que son temas siempre difíciles y son temas complicados, a mí algo que siempre me ha interesado es esa diversidad de cómo pues a veces prevalece una figura, de cómo a veces prevalece el espacio, la desolación del espacio, o la no desolación, ¿no? Pero tiende a ser la desolación del espacio. Y sobre todo, quizá el plano que más me llega a mí, ese es quizá la puerta de entrada, ¿no? La mirada que sobre la realidad selecciona a partir de las 2 o 3 herramientas, que tampoco tiene muchas más la fotografía, pero dan mucho juego, dónde se concentra la mirada, ¿no? Y a dónde apunta. Pero más allá de eso, quizá en la parte en la que yo he encontrado más una sintonía con tu trabajo y además una percepción de la necesidad de ese trabajo, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces de una frase de Spinoza que habla de que entre dos cosas parecidas, si una es necesaria, la queremos más que la cosa que no es necesaria, ¿no? Entre dos fotografías perfectas, aquella que responde a una necesidad yo creo que tiene más valor, siempre lo he creído, ¿no? Y a mí hay algo que veo en muchos de tus trabajos, que es esa mirada hacia la realidad escamoteada. Yo creo que ese es realmente el desafío del periodista, no ya del fotoperiodista, del periodista. Incluso iría más, creo que ese es el gran desafío del narrador. Y yo lo que he muchas veces percibido como descubrimiento en tus fotos es el acceso directo a esa realidad escamoteada, ¿no? A mí sabes que hay uno en particular que me interesa mucho y que tiene que ver incluso con parte de mi trabajo, ¿no? Y además yo creo que tú ahí, tanto en el trabajo fotográfico como periodístico, como en tu discurso social, como en tu discurso como actor de una sociedad y de una comunidad, no solo has estado lúcido y valiente, sino que además has tenido la tenacidad necesaria, ¿no?
que es romper esa idea que yo creo que tenemos todos en el fondo, en cuanto nos descuidamos, de que vivimos en un mundo en paz y de que vivimos en un país que atraviesa una época de paz y hasta hace 3 años de prosperidad, ¿no? A mí me parece muy importante que haya ojos que apunten a todas las imágenes que desmienten radicalmente esa falacia, ¿no? Que desmienten que este mundo esté en paz y sea... es verdad que ha habido avances en la humanidad y en los derechos humanos y libertades, ¿no? Pero este mundo tiene muchísimos espacios donde la atrocidad florece exactamente igual. Y no necesariamente, creo que eso es lo interesante de trabajos, por ejemplo, como Vidas minadas, no necesariamente a manos de los salvajes o de los bárbaros, sino gracias al hombre blanco que fabrica esas minas, que ellos no fabrican ninguna, ¿no? Y que se las pone para que mutilen a sus semejantes, ¿no? Y me interesa también, digo, incluso en relación con nuestro país, ¿no? Esa percepción de que estamos en paz, de que aquí no hay guerra, porque los conflictos bélicos en los que estamos implicados son conflictos bélicos lejanos, son conflictos bélicos subcontratados con otras potencias, incluso cuando destacamos tropas nuestras, son conflictos subcontratados con soldados que muchas veces son extranjeros, aunque visten el uniforme español, y si visten el uniforme español, pues son personajes que en cierto modo no se consideran representativos de la sociedad, ¿no? A mí me parece que tu trabajo ha sido, en particular, una parte que conozco bien, como sabes, que es la parte de Irak y de Afganistán, tanto el fotográfico como el periodístico, para trasladarle al español la noción, que creo que es muy necesaria, de que no vive en un país en paz, de que vive en un país que está inmerso en un conflicto global, en un conflicto que además puede llegar a ser muy virulento, que puede llegar que lleva a compatriotas al enfrentamiento físico con el enemigo, y que lo único que ocurre es que la mayoría de nosotros tenemos la suerte de estar en retaguardia, pero la retaguardia muchas veces deriva en inconsciencia, y creo que para prevenir esa inconsciencia hace falta gente que salga de la retaguardia, que se ponga en primera línea y que mire como lo haces tú. Yo no soy un experto en fotografía, soy un fotógrafo aficionado y bastante incompetente. Le pongo ganas y afición, pero mi incompetencia es notoria, entonces mis resultados son muy modestos. No dejo de pensar, incluso detrás de la cámara, pero no tengo la capacidad de hacer una apreciación canónica, académica o técnica, ¿no? Que pueda tener una validez más allá probablemente de lo que sea una opinión de bar, ¿no? Pero con mis pertrechos yo hay algo que aprecio y, bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no? Desde mi ignorancia, ¿no? Pero yo no creo que la obra fotográfica de Gervasio sea una obra banal desde el punto de vista de la expresión. O sea, a mí una de las cosas que precisamente me llama la atención es ver cómo alguien en 2 espacios y 2 lenguajes tan diferentes, como es el lenguaje literario periodístico, que además es un caso muy particular del lenguaje literario, ¿no? Y el lenguaje fotográfico alcanza niveles para mí de excelencia. O sea, yo no soy un profesor que puedas pedirle este certificado, lo tendrá que pedir en otro sitio, pero como espectador yo le expido este certificado de trabajos excelentes desde el punto de vista del tratamiento de la luz, desde el punto de vista del tratamiento de la figura humana, desde el punto de vista que una fotografía traslade una información potente y completa, también es un indicio de la competencia artística del fotógrafo. Es decir, también eso es un arte, que no todo el mundo es capaz de, estando en un escenario de conflicto, en un momento determinado, encuadrar y sacar lo que hay que sacar, de manera que esa información sea completa y no sea una parodia de la realidad o no sea una deformación de la realidad, ¿no? Para mí eso también es arte, no sé si es arte al nivel de quienes deciden los catálogos de los museos, pero para mí eso es un arte tan difícil como calcular la luz o distinguir bien los planos o la composición de la imagen. Mira, voy a hacer una analogía con mi mundo, que es el que conozco mejor, ¿no? Durante mucho tiempo, en los espacios de privilegio de, digamos, el Parnaso literario, solo accedían determinadas personas sobre determinados planteamientos, ¿no? En este momento, en el momento actual de la evolución del arte literario y incluso de su recepción y su análisis académico, las puertas de ese espacio que antaño era privilegiado y restringido, pues por ejemplo se han abierto para los novelistas policíacos. Chandler en este momento es un autor canónico del siglo XX y es un novelista de detectives. Antes era lo voy a decir con una palabra muy tradicional, era un contradios, ¿no? Pensar en Chandler metido en el Olimpo literario. Chandler es un referente, es un paradigma, es un arquetipo de la literatura narrativa del siglo XX, en este momento, indiscutible, ¿eh? Hay toneladas de estudios académicos sobre Chandler. Pero voy un poco más allá y con una analogía que quizás se acerca más a lo que es el caso que nos ocupa, ¿no? Hasta los años
50, 60, el texto periodístico era considerado un texto funcional, sin valor literario, sin ninguna capacidad de expresión elevada o selecta, ¿no? Desde que llegan, pues primero los norteamericanos, pues no sé, podemos encontrar antecedentes de Scott Fitzgerald, pero sobre todo Truman Capote, o llega el nuevo periodismo norteamericano, o Richard Kapuscinski, nos encontramos con textos periodísticos que son textos con todas las credenciales para ser admitidos en el primer nivel y en la primera liga de la expresión literaria, ¿no? No entiendo por qué el caso de la fotografía ha de ser diferente. Y sobre todo hay una cosa que no entiendo. No entiendo por qué el hecho de que una fotografía refleje algo que tiene un valor más allá del arte, como puede ser un valor informativo, un valor sociológico, un valor histórico, un valor de esclarecimiento de la conciencia colectiva, no comprendo cómo eso la convierte en algo inferior a efectos artísticos. Para mí lo que tiene es un plus, es decir, hay un doble esfuerzo hecho ahí, ¿no? Si eso se ha conseguido hacer con ambición artística, me parece que no solo no es algo que vaya en su desdoro, sino que más bien al revés. Pero decías un poco lo que decías, que Kapuscinski incluso fue candidato al Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y él mismo, yo tuve el privilegio de conocerlo y creo que tenía una muy buena relación con él. Y él decía, ¿no?, que al principio nadie le hacía ni caso, ¿no? O sea, en cambio, fíjate tú, ¿no?, en los últimos años de su vida, posiblemente se hubiera vivido, porque murió joven, murió con 71 años y además de una operación que salió mal de la operación, o sea, que iba a una operación normalita y se complicó las cosas, ¿no? Y bueno, ahora ha hecho 5 años que murió, ¿no? Richard, ¿no? Pues posiblemente si él, o como él firmaba, ¿no?, las cartas en español, Ricardo, siempre firmaba Ricardo, ¿no? A mí me firmaba, y pues seguramente si hubiera durado 5 o 6 años más, 7 años más, no sería nada raro que hubiera sido un candidato firme al Premio Nobel de Literatura, o hubiera ganado el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Como ganó el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Y Capote, pues lo mismo, ¿no? O ¿cómo se llama? El nuevo periodismo, el Tom Wolfe, ¿no? O sea, personas que de repente provocan cambios claramente radicales en el periodismo de su... Y en el arte de la narración literaria, en el caso de Capote. Cuando uno... es cierto que, por ejemplo, su texto más conocido, que es A Sangre Fría, básicamente es el reportaje sobre los entresijos de un asesinato, ¿no? Pero bueno, es que eso hay muchas maneras de hacerlo, naturalmente. Eso se puede hacer desde una aproximación puramente... Se puede hacer desde una aproximación judicial, que se hace un relato completamente diferente, desde una aproximación puramente periodística, o lo que hizo Capote, que fue tratar de buscar, en ese caso criminal concreto, una serie de categorías que trascendían la propia historia para conectar con cuestiones morales universales y con el conflicto entre el bien y el mal dentro de las personas, ¿no? Y cómo las personas se convierten o no en instrumentos del mal y de la agresión a sus semejantes. Cuando toda esa ambición está presente, es compatible hacer una narración eficaz del hecho que se está contando como periodista y hacer una expresión literaria valiosa. Yo creo que es las dos cosas en su caso. Tiene una faceta poética que creo que tiene que ver quizá de forma más directa con lo que son los recursos expresivos del arte fotográfico, ¿no? Hay un tratamiento de la luz, hay un tratamiento del retrato, por ejemplo, que busca esa trascendencia lírica. Yo identifico lo poético con la imagen, pero no en este caso con la imagen física, sino con la imagen poética, es decir, con la capacidad que tiene en un momento determinado una historia o una figura de convertirse en representación simbólica de otras muchas cosas, ¿no? Eso está en muchas de sus fotografías. Pero también creo que tiene ese valor narrativo en la medida en que supone una especie, a mí me gustaría definirlo, o improvisando casi un término, es una especie de contrapublicidad. Nosotros realmente lo que recibimos permanentemente es un discurso publicitario sobre la realidad. Y no solo en los comerciales de los grandes almacenes o de una entidad bancaria, que no nos cuentan, desde luego, nunca la cruda realidad de esos entes, ¿no? Sino incluso en la información que recibimos. La información que recibimos, incluso la información de los telediarios, viene arreglada, viene con unos decorados siempre limpios, las imágenes desagradables son paquetizadas, muchas veces se advierte, apaga el televisor o haga zapping, que va a salir algo feo, ¿no? Es decir, hay como un discurso publicitario sobre la realidad, un discurso que trata de atestiguar permanentemente la armonía de la realidad, la coherencia de la realidad, la vertebración de la realidad. Bueno, es necesario que alguien muestre ese reverso de desvertebración de la realidad que estamos produciendo simultáneamente y sobre el que en muchas ocasiones se articula nuestro orden. O sea, ¿por qué en este momento, por ejemplo, Occidente, y no voy a hacer aquí el clásico y barato discurso antioccidental, sencillamente que además es bastante ridículo viniendo de un occidental, ¿no? Pero estoy constatando un hecho, es decir, buena parte de la savia que circula
por los vasos de nuestro sistema está asentada sobre conflictos. Pensemos de dónde viene el petróleo. Pensemos de dónde viene el petróleo en el que se basa dramáticamente el funcionamiento de este país, que entre otras cosas no tiene autosuficiencia energética, que apenas cubre un 20% de la energía que necesita. Viene de países en conflicto con una proporción enorme, en conflicto pasado, presente o, me temo en algunos casos, futuro. Es decir, que es necesario contrarrestar o contrapesar de alguna forma ese discurso publicitario con una narración, aquí voy al aspecto narrativo, que se sitúa en otro código de realidad, que, insisto, no quiero hacer el discurso destructivo de los valores de Occidente, que tiene muchos, pero hay que construir esa conciencia de que frente a nuestros aciertos seguimos cometiendo enormes errores, de los que seguimos dependiendo en buena medida. Lo de Sarajevo, lo de volver 15 años después al sitio y recorrer, es memoria porque yo hice mi trabajo de Sarajevo andando, no lo hice en coche. Mientras que mis compañeros iban a los sitios en coche, a veces coches blindados, yo andaba por las calles de Sarajevo. Por eso recuerdo cada fotografía, recuerdo en qué lugar hice cada fotografía. Yo incluso he vuelto después a Sarajevo cuando ya estaba la ciudad pintada, estaba todo reconstruido y la gente te decía, pero de aquí hubo una guerra, ¿dónde están los daños? Yo decía, mira el suelo. La grafía de la guerra y de la muerte está en el suelo. Aquí está en el suelo, vamos andando por el asfalto, vamos encontrando los impactos de los proyectiles, ¿no? Entonces decía, aquí cayó un mortero, aquí cayó un mortero, aquí cayó un mortero. Mira la concentración de impactos que hay en prácticamente 3 o 4 metros cuadrados, ¿no? Esto es la guerra, esta es la grafía de la guerra. Lo que pasa es que los demás lo han pintado porque al final todo se rehabilita, ¿no? Cuando acaba una guerra lo primero que hacen es rehabilitar físicamente el lugar de conflicto, se olvidan de rehabilitar las cabezas de los seres que han sufrido la guerra. Pero yo te quiero decir que no ha sido, yo llevo siempre una libreta, lógicamente voy apuntando cosas, sobre todo los pies, datos. Me gusta que cada persona, sobre todo lo hago desde el año 94, en el que me sentí muy frustrado en Ruanda, o en Goma, cuando veía morir personas que no sabía cuáles eran sus nombres, ¿no? Y yo pensé que esto era inadecuado como periodista, ¿no? Yo tenía que saber el nombre de las personas que morían, o que vivían, o que sobrevivían, y empecé a tomar nota de todos los nombres, ¿no? Y sobre todo cuando son retratos, ¿no? Cuando vas a un sitio, un centro, y empiezas a retratar gente, quién es cada uno, ¿no? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? Y esto para mí es importante porque forma parte un poco de la reivindicación de la historia personalizada, de que, de mi punto de vista, cada persona que sufre la guerra tiene una historia que contar, y si muere, una historia inconclusa. Y una historia además que deja, cuando muere, deja brutalmente dolida a un grupo impresionante de personas, ¿no? Lo que me contaba también con los desaparecidos. Cada desaparecido, el impacto de cada desaparecido es contra mucha gente diferente, contra hermanos, contra padres, contra hijos, contra sobrinos, contra esposos, contra esposas, contra hijos, ¿no? Cuánta gente. Cada historia de un desaparecido bloquea la vida de muchas personas y a veces incluso produce contradicciones. Hay hermanos que se han enfrentado porque cada uno ha vivido la desaparición de su padre de una manera distinta. Uno quería luchar por la memoria y otro quería olvidar la memoria. Y se ha pasado en España, ha pasado en Guatemala, ha pasado en Chile, ha pasado en Argentina, son todos los países, ¿no? Hijos que han sacrificado sus vidas por buscar al padre desaparecido y otros hijos que no les ha importado la historia, ¿no? O sea, cada historia tiene su propia singularidad, ¿no? Para mí, en cierto modo, la narración es poesía en el tiempo y realmente, o en el espacio, o los dos a la vez, ¿no? Y realmente la narración literaria convincente es aquella que acierta a preservar en cada uno de sus eslabones esa esencia poética, ¿no? El ejemplo que ponías antes de buscar a las personas en el tiempo, 30 años después, es un ejemplo de narración, pero también es un ejemplo de poesía, porque en cada momento se busca la imagen poética. La imagen poética de la niña es una imagen poética distinta de la imagen poética de la mujer de 30 y tantos años con sus hijos, pero hay una poesía en esa imagen. Si no hay esa poesía en cada uno de las piezas de la narración, creo que realmente no hay literatura, hay otra cosa. Es decir, ¿qué distingue una novela de un acta notarial? Lo que distingue una novela de un acta notarial es que el notario lo único que quiere es representar las cantidades numéricas, las hectáreas que mide la finca y el DNI de los contratantes, ¿no? No aspira a nada más y además no debe aspirar a nada más, no le pagan por aspirar a algo más, ¿no? Si el literato se reduce a eso, si no busca en cada pieza de la narración una trascendencia, un aliento poético,